Ok, voy a compartir mi pantalla. Y por favor, dime si la ves. Sí, sí se ve. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces lo voy a poner así. Ok. Entonces vamos a ver el segundo tema, implicaciones y riesgos. Cualquier cosa que no entiendas o algún concepto, por favor, me interrumpes y con gusto lo aclaramos. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver el segundo tema, que son implicaciones y riesgos. Y vamos a ver, por ejemplo, primero el tema de identificación de riesgos, de dónde vienen los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, la respuesta ante el riesgo, que puede ser cualquiera de estas 4 opciones que tenemos aquí. Luego, cómo controlar el riesgo a través de la supervisión y lo que produce una mala gestión. ¿Okay? Probablemente no lo vamos a ver en ese orden, pero todo lo vamos a cubrir. Bueno, entonces, lo primero es que en la cuestión de identificación de riesgos, pues tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las causas, por un lado, y que originan ciertos riesgos? Y la otra es cuáles serían los efectos de esos riesgos en caso de darse, qué impacto tendrían en la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues esas serían las preguntas normales que nos deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un sistema, ¿no? Un sistema o de alguna manera una metodología para poder identificar los riesgos y de dónde vendrían, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay 3 posibilidades de percepción de riesgo. Uno, que sería la percepción de riesgo como una amenaza, y esto es, vamos a decir, esto sería un evento que causaría daño o tendría un impacto negativo en la empresa. Entonces, ¿esto qué es? Esto nos va a causar una pérdida, nos puede causar una pérdida económica, desde una pérdida, vamos a decir, leve o una pérdida no significativa hasta una pérdida catastrófica, ¿no? Dependiendo de cómo los clasifiquemos. Y vendría, por ejemplo, la otra percepción de riesgo, pero como una oportunidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que podría usarse pues la gestión. En este caso, serían técnicas que maximicen los resultados, ¿no? Y entonces, significa que hay todo un conjunto de planes que debemos de hacer para que en caso de que se presente el riesgo, ¿no? Ese evento en el futuro, pues entonces podamos limitar a su mínima expresión, de ser posible, cualquier daño o cualquier impacto negativo y por lo tanto los costos asociados a ello. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de verlo de un enfoque ofensivo. Entonces, la última sería la perspectiva de riesgo como incertidumbre. Y entonces pues sería, por ejemplo, tratar de desviar, ¿no? Los posibles efectos o el posible impacto que pudiera tener este riesgo de tal manera que pues no nos impacte en los resultados que quiere lograr la empresa, ¿no? Bueno, esas son las percepciones de riesgo. Entonces, ¿de dónde vienen los riesgos? Podemos hacer una lista muy grande, pero pues puede ser, por ejemplo, pues la presión de la competencia, nuestros mismos empleados pueden fallar, ¿no? Y por ello, pues causar algunos riesgos.
los mismos clientes nos pueden hacer fallar al cambiar, por ejemplo, especificaciones o al cambiar condiciones, etcétera, ¿no? También las nuevas tecnologías nos pueden hacer fallar porque puede ser que no las conozcamos, no las dominemos, no podamos, ¿cómo se llama? No las sabemos manejar, ¿no? Y eso pues nos puede llevar a fallar y por lo tanto puede ocurrir un riesgo, ¿no? Un riesgo pues que puede ser pues de cierto impacto, ¿no? Puede haber también cambios en el entorno, como lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la pandemia, lo que vivimos en la pandemia. Nadie sabíamos, ¿no? Nadie teníamos previsto o nadie teníamos en el radar que pudiera ocurrir una pandemia de esta magnitud, ¿no? Y de esta profundidad. Entonces, pues ese es un cambio en el entorno que pues, nadie estaba previendo, ¿no? O, por ejemplo, una guerra, ¿no? La guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania y que nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, eso tampoco lo teníamos contemplado y sin embargo nos está afectando, por ejemplo, en los efectos de la inflación, ¿no? Saliendo de una pandemia, y luego una guerra, ¿no? Luego, por ejemplo, también puede haber cambios o nuevas regulaciones y leyes, ¿no? Que también nos puedan afectar o que nos puedan impactar. Normalmente, pues, podría haber cambios más estrictos, más restringidos en la cuestión ecológica, en la cuestión de responsabilidad social, ¿no? Otra de las cosas es que en nuestras mismas operaciones, en nuestro mismo desempeño diario de la organización, pues podemos tener fallas, errores que nos lleven a que se produzcan riesgos, ¿no? Y y se materialicen estos riesgos, ¿no? Y tengamos, por supuesto, un impacto. Y obviamente, pues también los proveedores, pues hay que recordar que pues, ellos son los responsables de entregarnos, por ejemplo, insumos, materia prima, ensambles, etcétera, ¿no? Componentes, qué sé yo, con los cuales los utilizamos para poder llevar a cabo nuestra transformación o lo que hagamos, nuestra producción. Y eso también, pues, si no vienen de acuerdo a las especificaciones que nosotros solicitamos, pues entonces también nos va a causar un problema, ¿no? Y se puede materializar también un riesgo. Entonces, estos son algunas, ¿no? De las fuentes de donde podrían provenir, perdón, riesgos. Por ejemplo, también el equipo, ¿no? La tecnología, como ya mencionamos, ¿no? Pero el equipo también puede fallar, malas instalaciones, por ejemplo, autos que no están verificados o con sus mantenimientos, etcétera. Todo eso se puede producir un riesgo que se materialice y tenga un impacto severo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, cuáles serían sistemas útiles para identificación de riesgos. Uno sería el análisis de proceso, ¿no? En este caso, pues nos facilita la identificación de lo que serían los riesgos operativos. Si nosotros analizamos todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización, pues lo que nos vamos a dar cuenta es precisamente el riesgo operativo, ¿ok? Y luego, pues podríamos tener, por ejemplo, una sesión de lluvia de ideas con un grupo de empleados, pues para exponer ideas, sensaciones, etcétera, o que nos avisen de posibles riesgos o potenciales riesgos, ¿no? Otra forma sería la entrevista, o sea, a través de un especialista de riesgo, ¿no? Pues él elabora unas entrevistas y él las lleva a cabo entre diferentes personas, ya sea responsables de proceso
o responsables de área para pues, poder entender y identificar posibles riesgos. Por otro lado, también están los talleres de trabajo, donde se podrían identificar específicamente, estos talleres estarían orientados a el trabajo conjunto de identificación de riesgos, ¿no? De la gente, con la gente que trabaja día a día en ciertos procesos, podría identificar más fácilmente dónde es que pueden existir los riesgos, ¿no? Y por dónde podrían producirse en una operación diaria. Luego también habría la posibilidad de llevar a cabo pues, la comparación de una organización con otra organización, de tal manera que podamos identificar en una operación modelo, ¿no? Contra nuestra organización, qué es lo que estamos haciendo diferente y qué implicaciones tendría eso, si es que eso podría tener algún tipo de riesgo. Por otro lado, pues serían cuestionarios, ¿no? En los cuales podríamos también identificar riesgos potenciales, pues con el mismo personal que trabaja constantemente en la operación, ¿no? ¿Alguna duda con esto, Karen? Sí, tengo una duda para diferenciar el workshop y el brainstorming, porque Sí, al final ambos son internos, me parece, ¿no? sí, Pero ¿cuál sería lo que los diferencia? el brainstorming se traduce como lluvia de ideas. Y lo que son las lluvias de ideas es, haz de cuenta, yo me junto con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros del área, y entonces entre todos hacemos un análisis del área y nos ponemos a pensar de dónde podrían venir ciertos riesgos. Entonces, de esa manera, nosotros que somos los especialistas de esa área, podemos ayudarnos unos con otros para el proceso de identificación de riesgos. ¿Ok? Eso sería la forma en que llevaríamos a cabo el brainstorming o lluvia de ideas. Ahora, en el caso de los talleres, o sea, el workshop o talleres, lo que hacemos, esto es también una reunión de empleados, pero con un instructor. Aquí la diferencia es que tienes un especialista que va a conducir la parte del taller, ¿vale? Y él es el que va a llevar a cabo, vamos a decir, las preguntas para poder entonces identificar de una manera más sistemática dónde estarían los potenciales riesgos, ¿vale? No sé si quedó ya más claro o Sí, muy claro. Solo como adicional, en sí. cualquiera de los dos, el grupo puede ser de un área o tienen que ser de varias áreas. Por ejemplo, en el caso del brainstorming, lo recomendable es que sea de una sola área. Y en el caso de workshops, no. En el caso de workshops podría ser diferentes áreas. Ujú. Muchas gracias. ¿De qué? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la clasificación de riesgos. Pues ya vimos que pueden ser de sector, pero también puede haber riesgos financieros, riesgos de competidores, riesgos de proveedores, riesgos de clientes, riesgos operativos y de tecnología. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito esto. Entonces, de sector, pues son riesgos de factores externos que son totalmente independientes de la gestión de la empresa, pero es donde la empresa está compitiendo. El sector o la industria, si lo quieres ver, es donde la empresa se mueve y está compitiendo, ¿no? Contra otras empresas. Por lo tanto, esos factores del sector o del riesgo o de la industria pues son externos, ¿no? Y entonces pueden influir estos riesgos, ¿no? Que se pueden presentar de manera directa o indirectamente, ¿no? Y que puede entonces desviarnos, pues, en caso de que se produzcan, pueden desviarnos de nuestros objetivos, ¿no? Y por lo tanto deberemos de cambiar nuestras estrategias para poder entonces
a alcanzar los objetivos que nos planteamos. ¿Cuáles serían ejemplos aquí? Por ejemplo, una fuerte exposición a cambios regulatorios. Por ejemplo, esto nos puede afectar muchísimo, que haya cambios regulatorios más estrictos, o puede ser que haya un cambio en la regulación. Por ejemplo, permítanme, déjame admitir una persona. Por ejemplo, en las medicinas pues, puede ocurrir, por ejemplo, que un cierto componente que yo utilizo para la fabricación de una medicina, pues resulta que el ente regulador diga que esa sustancia pues ya no la puedo utilizar, ¿no? Y entonces eso me va a implicar pues el que yo ya no pueda producir ese tipo de fármaco, ¿no? Por ejemplo, eso me afecta muchísimo. También, por ejemplo, lo que se llama atomización empresarial, que tiene que ver con muchos competidores, ¿no? Eso también me puede afectar. También, por ejemplo, aquí es aparición de nuevos mercados. En realidad no son nuevos mercados, sino aparición de nuevos competidores, ¿correcto? Eso también es un riesgo siempre latente donde vamos a ver si el mercado es creciente, es un mercado de alto crecimiento, etcétera. Bueno, pues entonces va a ser muy atractivo y por lo tanto, pues va a haber muchas empresas que van a querer entonces participar en este mercado. O sea, además es de alto crecimiento y además es de altas utilidades, pues entonces todavía va a ser más atractivo, ¿no? Ese podrían ser algunos ejemplos. En el caso de los riesgos operativos, pues el riesgo operativo está relacionado con la habilidad del emprendedor o de la empresa para convertir, por ejemplo, la estrategia elegida en planes concretos, ¿no? Mediante la asignación eficaz de recursos. Entonces, por ejemplo, aquí sería la necesidad de realizar un esfuerzo publicitario. O sea, imagínense una empresa que empieza y pues no la conocen o no la conocen suficientemente. Entonces, pues se tiene que se necesita de alguna manera hacer que los clientes potenciales me conozcan, ¿no? Entonces tengo que hacer un esfuerzo de comunicación que me permita darme a conocer a mis clientes potenciales y que esos clientes potenciales se conecten con mi marca, ¿no? Entonces ese sería el esfuerzo publicitario, por ejemplo. Entonces, aquí tengo que hacer varias cosas. Tengo que informar de quién soy, qué hago, pero además tengo que informar, por ejemplo, de qué productos tengo, cuáles son los beneficios y cuáles son mis características únicas, ¿no? Diferenciadores de la competencia. Y por otro lado, tengo que informar dónde me encuentran, dónde me pueden adquirir, dónde pueden comprar esos productos. Entonces, a eso se refiere con un esfuerzo publicitario, ¿no? También el elevado costo del personal. Puede ser que yo no esté teniendo los ingresos necesarios y sin embargo, pues tenga una nómina grande, ¿no? Eso pues me va a impactar muchísimo. O también, por ejemplo, la falta de planeación operativa y financiera. Si yo no planeo por ejemplo, la parte operativa de cuánto, por ejemplo, ¿no? Cuánto producir de acuerdo a la demanda y qué tipo de requerimientos financieros como cuándo necesito capital, el número de personal que requiero y por lo tanto asociado a una nómina, etcétera, pues eso me va a impactar, ¿no? Son riesgos que yo también puedo tener de tipo financiero, ¿no? También la tendencia a la subcontratación, o sea, esto también me puede llevar, acuérdense que la subcontratación no crea lealtad, en cambio, pues los colaboradores en nómina, pues sí, definitivamente se crea lealtad, ¿no? Por ejemplo. O
También, por ejemplo, la tendencia a la concentración. La tendencia a la concentración es que haya, por ejemplo, algún jefe interno en el cual pues no quiera compartir cierta información, ¿no? Porque crea que le reste poder. Entonces, esa sería una tendencia a la concentración. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Muy bien. Bueno, en la parte de la tecnología, pues mide cuál es la exposición, por ejemplo, a los riesgos tecnológicos derivados de la necesidad de realizar fuertes inversiones para asegurar la viabilidad del proyecto empresarial en un plazo, por ejemplo, determinado de tiempo, ¿no? O la necesidad de formar a los empleados en el uso de la tecnología. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, los cambios tecnológicos se suceden muy rápido, entonces por lo tanto puede ser que mis competidores se estén actualizando más rápido que yo y por lo tanto pues yo me voy quedando obsoleto, ¿no? O lo mismo, por ejemplo, si yo no hago uso de programas informáticos que me permitan hacer más eficiente mi trabajo, más rápido, más confiable, más efectivo, pues entonces también estoy perdiendo competitividad, ¿no? Y también productividad. Entonces, aquí los riesgos pues pueden ser la necesidad de inversiones o altas inversiones, un escaso nivel de implantación. La implantación se refiere, por ejemplo, a implantación de sistemas. Entonces, si solamente utilizamos por ejemplo, hojas de cálculo para administrar pues, una operación que sea importante, ¿no? Pues nos puede ayudar hasta cierto punto, pero en cierto nivel de operaciones de una organización pues, se requieren sistemas integrados, ¿no? En fin, bajo nivel de formación tecnológica, si la gente no está acostumbrada o no sabe cómo utilizar la tecnología, bueno, pues también esa es una limitante y va a causar, ese es un riesgo definitivo, ¿no? Luego están pues los competidores que tiene que ver con el tamaño, su capacidad financiera y operativa de un sector donde estamos compitiendo, ¿no? Pues en este caso, pues van a determinar el grado de rivalidad que hay dentro de ese mercado, ¿no? Entonces, eso también es un riesgo, ¿no? En este caso, pues puede haber, por ejemplo, la aparición de nuevos competidores, una intensa competencia, porque puede haber competidores muy agresivos, muy bien preparados, tecnológicamente muy avanzados, entonces, pues esa nos puede causar muchos riesgos, ¿no? Y también es un riesgo que haya competencia muy especializada, porque pueden ser, si es muy especializada, significa que son muy buenos para hacer lo que hacen, ¿no? En comparación con los otros. Luego está el riesgo de proveedores, pues está el papel que van a jugar los proveedores en el sector que podría generar riesgos, ¿no? Por ejemplo, ellos son, como decía antes, pues ellos nos proveen de lo que serían materias primas, ensambles o subensambles, componentes, consumibles, etcétera, ¿no? Insumos que después utilizamos y transformamos en algún producto, ¿no? Entonces, si no nos entregan con ciertas especificaciones, pues que nosotros solicitamos, pues eso puede ser un riesgo, ¿no? Puede también, por ejemplo, que nos suban el precio, dependiendo, por ejemplo, si solamente tratamos con un proveedor que nos entrega un solo tipo de materia prima, pues bueno, estamos a expensas de lo que este proveedor diga, ¿no? En cambio, si tenemos varios proveedores que nos pueden proveer la misma materia prima o el mismo insumo, pues entonces ahí va a ocurrir una competencia. Entonces bajamos el riesgo de este tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, la dispersión en la oferta. Cuando hablamos de la oferta,
estamos hablando de que pues solamente haya un solo proveedor que provea un solo tipo de componente, ¿no? O un tipo de materia prima. Eso, pues lo que va a suceder, ¿cómo se llama? Lo que va a suceder es que tengamos, perdón, yo creo que nos vamos a cambiar a otra liga. Les voy a mandar otra liga. ¿Ok? De acuerdo. Déjenme nada más generarla. A ver si me deja porque ha estado fallando mi navegador. No sé por qué. Yo sí lo he escuchado bien todo el tiempo, profe. Sí, yo también lo he escuchado bien. Ah, perfecto. Entonces, bueno, nada más en la cuestión de esto de los proveedores, déjenme generar aquí una liga, una nueva liga, permítanme. Déjenme generar aquí. Espérenme. ¿Qué hora es? 5:40. Ok. 5:45. Ok. Pues voy a saludar esta. Un momentito, estoy generando la otra liga para que no haya problema. Sí, esa. Espérenme. Ok. No está esa. Espérenme, por favor. Espérenme, es... ¿Qué rollo esto de estarse cambiando, no? Ahí está. Y es esta. Es que ahora nos pide una serie de ¿cómo se llama? De claves que hay que mandar. Bueno, ya ahorita tengo otra. Ok. Ok. Ahorita les mando la liga. Aquí está. Aquí va a ser, parece que es la misma. Ahí está. Se las mando por aquí. Permítanme.
Sí. A ver, ahora sí, en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ahí va. Ahí está. Entonces ahorita nos vemos ahí. ¿Ok? Ahorita que nos saque, nos vemos ahí. Ya se los pasé por el chat. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya nada más esto. Entonces, con los clientes, pues podría ser un foco de riesgo crucial, pues para la empresa, puesto que son generadores de riesgos, de ingresos, perdón, y el riesgo puede ser que nos cambie, ¿no? Que nuestra calidad haya cambiado para los ojos de ellos y entonces, prefieran hacer negocios con alguien más. O, por ejemplo, resulta que se volvieron muy poderosos, muy grandes y ahora quieran negociar nuevos precios, etcétera, ¿no? También puede ser que hayan conseguido nuevos proveedores o nuevos, sí, nuevos proveedores con mejores condiciones, ¿no? Que nosotros. O también puede haber una disminución de la demanda porque en su mercado están experimentando algún problema de disminución de demanda, ¿no? Luego pueden ser los riesgos, perdón, financieros, ¿no? Donde, pues, aquí, por ejemplo, puede ser la incapacidad financiera a largo plazo para poder pagar nuestras obligaciones, o también puede ser que tengamos una exposición alta a cambios en los tipos de interés, por ejemplo, ahorita la inflación, si nosotros tenemos un préstamo abierto, ¿no? Que estamos pagando, pues seguramente nuestra tasa se incrementó. Entonces, eso también puede ser una exposición que es un riesgo, ¿no? También, por ejemplo, el desconocimiento de fuentes de financiamiento, etcétera, ¿no? Todo eso son riesgos. También, por ejemplo, podemos tener respuesta al riesgo. Antonio, nada más un comentario, ya les puse ahí en el chat la liga, cuando nos saque de aquí, nos vamos para allá. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. De nada. Nada más déjame tenerlo aquí. O si quieren, ya nos vamos ahorita. Nos vemos entonces allá si quieren. Si quieren, cámbiense de una vez, por favor, para que no nos vaya a sacar y tengamos problema. ¿Sale? Los espero ahorita ya. ¿Está? Ok. Profe, no me aparece el link en el chat. Sí, ahí está. Lo acabo de poner. Sí, ahí está. El nuevo link. Está arribita, Antonio. Lo acabo de poner. Bueno, ya me voy a la otra.